Vamos a dividir la presentación en dos. Por un lado vamos a hablar un poco de lo que es la técnica en general y las indicaciones, y por el otro lado vamos a hablar específicamente de lo que son los vasos que evaluamos en la circulación fetoplacentaria. Y voy a dedicar los últimos minutitos a hablar de lo que es la ecografía obstétrica. Entonces, nos vamos a basar principalmente en lo que son las recomendaciones de las guías ISUOB, que justamente tienen una revisión actualizada en cuanto a Doppler, que salió este año. Esta es la del 2021. Tiene poquitas modificaciones con respecto a la anterior, que es la del 2013. Ustedes pueden encontrar estas guías en inglés en la página de ISUOB o las pueden encontrar traducidas al español en la página de SAUM, que acá se las dejo en la presentación. Entonces, ¿cuáles son los alcances de la guía? Bueno, la guía hace referencia nada más a lo que es el ultrasonido Doppler de la circulación fetoplacentaria. No da indicaciones en sí, lo que busca es que todos trabajemos relativamente igual para poder minimizar errores y optimizar lo que es la reproducibilidad. Y lo que empieza diciendo es que tenemos que evitar la exposición a niveles elevados de energía. Cada vez que nosotros usamos Doppler, y sobre todo lo que es el Doppler color, estamos exponiendo a ese feto a niveles elevados de energía, entonces deberíamos reducir el tiempo de la exposición a unos 5 o 10 minutos, principalmente tener ese cuidado en el primer trimestre. En el primer trimestre, antes de semana 10, si ustedes necesitan medir frecuencia cardíaca fetal, en realidad lo que se recomienda es hacerlo mediante modo M, para evitar el Doppler pulsado. Y siempre vamos a revisar la exposición a la energía mirando el índice térmico, que ahora les voy a mostrar donde aparece en la pantalla, que tiene que ser menor a 1. Entonces, la guía habla también de que tenemos que disponer de un equipo que tenga Doppler color y espectral para hacer una buena evaluación Doppler, y que tenemos que poder ver en la pantalla lo que es la frecuencia de repetición de pulsos, que es el PRF, y la frecuencia del transductor. También tenemos que ver la visualización en la pantalla del índice térmico y el índice mecánico, y tenemos que poder trazar la velocidad de onda con trazado manual o con trazado automático, tener las dos opciones. Y los índices que debemos tener disponibles para el cálculo deben ser todos estos que ven abajo, de los cuales el más importante para nosotros va a ser el índice de pulsatilidad, para lo que es la evaluación de la circulación fetoplacentaria, porque es un índice que nos da información más completa acerca de toda la onda, ya que evalúa lo que es la diástole, la sístole en el vaso y la velocidad media. Entonces, acá en los diferentes equipos tienen ubicadas estas cosas en diferentes lugares, el índice mecánico y el índice térmico, ahí donde les muestro, la frecuencia del transductor y el PRF, y estos son todos los índices que vieron ahí. Y en otros equipos se ve de otra manera, pero siempre esta información ustedes tienen que verificar que esté en la pantalla cuando ustedes están haciendo la evaluación. Bueno, ¿cuáles son las condiciones específicas para utilizar el Doppler espectral? Por un lado, tenemos que tener movimientos fetales escasos o prácticamente nulos, ¿sí? Muchas veces, si el bebé se está moviendo mucho, vamos a tener el Doppler alterado y eso no va a ser un registro correcto. Entonces, a veces incluso hay que esperar, hay que mandar a la mamá a caminar y esperar que el bebito se calme, sobre todo cuando nosotros estamos viendo el Doppler, y eso nos va a determinar la toma de una conducta. Por otro lado, la ausencia de movimientos respiratorios fetales también deberíamos evitarlos, y si es necesario, pedirle a la mamá que deje de respirar cuando tomamos la medición. Con respecto al Doppler color, él nos va a ayudar en el caso de querer tomar nuestro registro espectral para lo que es la identificación del vaso y para ver la dirección del flujo principalmente. El ángulo es muy importante, ahí lo vamos a ver en algunas imágenes. Lo ideal siempre es que yo tenga un ángulo que esté alineado con el vaso, ¿sí? Cuanto más cercano a cero el ángulo, mejor. Cuanto más me desvíe yo de cero, mayor va a ser el error que tenga, ¿sí? Si yo me desvío en 10 grados aproximadamente, voy a tener un error en mi medición de un 2% aproximadamente, y siempre por encima de 20 o 30 grados tengo que hacer una corrección angular, y la exigencia en cuanto al ángulo también va a depender del vaso que yo esté midiendo y de qué es lo que quiero, cuál es el valor que a mí me importa considerar. Es decir, si yo estoy midiendo índices, como el índice de pulsatilidad, o si en realidad lo que quiero es un valor absoluto, como es la velocidad de pico sistólico de un vaso. Entonces, con respecto al volumen de muestra, el volumen de muestra tiene que ser amplio. Yo puedo empezar con un volumen de muestra amplio, pero después lo tengo que reducir, y lo ideal es que tenga aproximadamente el mismo tamaño que el vaso que quiero medir.
Entonces, acá pueden ver un poquito lo que estuvimos hablando. Cuando yo tomo el Doppler espectral con movimientos respiratorios fetales o con movimientos del feto, lo voy a ver con estas características, ¿sí? Van a ser ondas erráticas, van a ser ondas irregulares, en algunos casos hasta me puede dar la falsa impresión de ausencia de flujo diastólico. Entonces, esto no es correcto, yo no puedo tomar un registro de esta manera. Con respecto al volumen de muestra, es como lo ven arriba, sí, esta tercera opción es la mejor, porque cuando yo tengo un volumen de muestra mayor, lo que voy a agarrar es cualquier cosa que ande por ahí cerca también y voy a tener contaminación en mi registro. Entonces, lo otro que dijimos que era importante es el ángulo, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de ángulo nos referimos al ángulo que hay entre el transductor, ¿sí? El haz de ultrasonido y la dirección del flujo sanguíneo. Entonces, ese ángulo tiene que ser lo más cercano posible a cero. Si yo tengo un ángulo muy abierto, como ustedes ven acá, ¿sí? Voy a tener el coseno de ese ángulo va a ser cercano a cero. Entonces, la onda se me va a dibujar de esta manera, prácticamente no la voy a ver. Cuanto más cierre el ángulo yo, mejor voy a tener dibujada la onda. Y en algunos casos, por ejemplo, en esta imagen, fíjense que yo estoy ensonando prácticamente a 90 grados y en realidad la información que yo le estoy dando al equipo al no corregir el ángulo o al hacerlo de esa manera es que no sabemos si el flujo va, si el flujo viene, si se dirige hacia el transductor, si se aleja, y esa es la información que yo voy a ver reflejada en mi registro espectral. Por otro lado, tengo que tener mucho cuidado en cuanto al ángulo cuando yo quiero obtener una velocidad absoluta. Y a eso, en cuanto al Doppler fetoplacentario, me refiero principalmente a lo que es el pico sistólico de las arterias uterinas, que muchas veces me va a ayudar para identificar el vaso, y también de lo que es la arteria cerebral media, ¿sí? Fíjense que acá el ángulo tampoco es tan pronunciado, es decir, no estoy en un ángulo de 90 grados para nada, pero fíjense la velocidad cuánto cambia. Acá me da una velocidad de 204 y acá cuando yo corrijo el ángulo y está cercano a cero me da una velocidad de 173. Si yo esto lo tengo que poner en una calculadora, esto a mí me puede hacer la diferencia entre decir que un feto está anémico y que necesita una transfusión intrauterina o que ese feto está normal, no está anémico y que lo tengo que seguir controlando o que tengo que finalizar el embarazo o no, según el caso. Entonces, fíjense qué importante es que respetemos esto del ángulo y trabajemos con un ángulo correcto, de acuerdo también a lo que queramos evaluar. Bueno, con respecto a las otras características del Doppler espectral, el filtro de pared en general tiene que ser bajo, ¿sí? El filtro lo que hace es eliminarme todo el ruido que pueda producir la pared del vaso cuando yo estoy evaluando eso. En realidad, cuando uno evalúa el Doppler, básicamente utilizamos un principio físico para evaluar en movimiento. En este caso, lo que evaluamos es el movimiento de la sangre. Entonces, me va a evaluar la velocidad con que se mueve la sangre dentro del vaso y me va a evaluar la dirección, que va a estar codificada en el equipo en color. Cuando se acerca al transductor, se va a codificar en la mayoría de los equipos, los estándares que se codifique de color rojo. Cuando se aleja del transductor es que se codifique en color azul, ¿sí? Entonces, en cuanto al filtro, yo con el filtro lo que hago es manejar todo el ruido que me pueda producir la pared del vaso en mi registro espectral, ¿sí? En algunos lugares, por ejemplo, cuando yo evalúo Doppler cardíaco, en donde manejo velocidades muy altas en los vasos y en donde en realidad no me interesa ver si hay sístoles, si hay diástoles, sino en sí la velocidad absoluta, tengo que usar el filtro muy alto para disminuir ese ruido lo máximo posible. Ahora bien, si yo hago lo mismo cuando evalúo la circulación fetoplacentaria y utilizo un filtro muy alto, ahora van a ver en unas imágenes, a veces voy a hacer que me dé una falsa impresión de fin de diástole, por ejemplo, entonces tengo que tener cuidado con eso. La velocidad de barrido lo que hace es, por un lado, mostrarme, ¿sí?, cuántas ondas yo tengo y las características de esa onda, ¿sí? Entonces, con respecto a la frecuencia de repetición de pulsos, va a ser acorde al vaso que yo voy a estudiar. Cuando yo tengo una velocidad alta en el vaso, voy a tener que decirle al equipo que estoy trabajando en un vaso de alta velocidad y entonces poner un mayor PRF. Cuando tengo una velocidad baja, voy a tener que darle esa información al equipo y disminuir el PRF. Para que ustedes se den una idea y evalúen de manera subjetiva
subjetiva, si están con un PRF correcto, fíjense que la onda debería ocupar, la onda de su Doppler espectral, aproximadamente el 75% de la pantalla, ¿sí? Y con respecto a la frecuencia del transductor, ya lo dijimos, siempre tenemos que evaluarla porque eso nos ayuda a optimizar la resolución y la penetración a la cual estamos trabajando. En general, lo que se recomienda es, si tengo registros de buena calidad, con 2 registros que yo tome es suficiente. Si tengo mucha discrepancia, es decir, una discrepancia mayor al 10% entre los 2 registros, voy a buscar un tercer registro, ¿sí? Y también, obviamente, que a veces cuando tengo mucha discrepancia entre los registros, deberé tener en cuenta si el feto se está moviendo mucho, si la mamá está respirando mucho, y me basaré principalmente para seleccionar mi registro en las condiciones clínicas, es decir, en el contexto. Entonces, vamos a mirar. Esto es lo que estábamos hablando del filtro, ¿sí? Si yo subo mucho el filtro, voy a obtener este registro en donde voy a pensar que no tenemos diástole y en realidad la diástole de este vaso está totalmente presente. Con respecto a lo que es la velocidad de barrido, tiene que ser, como dijimos, entre 4 a 10 ondas. Lo ideal sería que sean más o menos 6 ondas, que es un término medio. Cuando yo tengo muchas ondas, eso me va a llevar a hacer una medición imprecisa y no me va a dejar evaluar correctamente la morfología de la onda, ¿sí? Y lo mismo que si tengo pocas ondas también. Entonces, eso en cuanto a la velocidad de barrido, y con respecto a la línea de base, también la iré regulando de acuerdo también al PRF que vaya utilizando. En la parte de abajo, donde tengo una línea de base correcta y donde tengo un PRF correcto a ese vaso, porque fíjense que la onda ocupa el 75% de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo de la frecuencia de repetición de pulsos? Cada vaso maneja en particular distintas velocidades, ¿sí? Entonces tengo vasos que manejan altas velocidades y vasos que manejan bajas velocidades, ¿sí? Entonces, si yo estoy evaluando, por ejemplo, un vaso de alta velocidad y pongo un PRF bajo, lo que voy a ver es este fenómeno, ¿sí? Un fenómeno de aliasing, en donde en realidad lo que se produce es por esa discrepancia en la información que yo le estoy dando al equipo y la que es en realidad en cuanto al vaso que quiero evaluar, se produce esto. El equipo no sabe en realidad hacia dónde va la dirección del flujo, ¿sí? Ni tampoco a qué velocidad va. Entonces lo veo codificado de esta manera. Lo que tengo que buscar es este tipo de registros. Entonces, para eso tengo que saber más o menos con qué tipo de vasos y con qué velocidades estoy trabajando y darles información a mi equipo, ¿sí? Acá yo tengo la arteria umbilical. La arteria umbilical, fíjense que dice acá que maneja velocidades aproximadamente entre 50 y 60. Si yo le pongo una velocidad de 20, fíjense, ni siquiera me va a entrar la onda en la pantalla. Si me voy al otro extremo y le pongo una velocidad de 160, voy a tener este registro de onda donde voy a tomar mediciones totalmente imprecisas y tampoco puedo ver bien las características. Entonces acá le doy la información correcta, lo manejo con el PRF y tengo esto como resultado. Bueno, eso con respecto a lo que es el Doppler espectral, y con respecto a lo que es el Doppler color, lo que tengo que hacer es saber que el índice térmico y el índice mecánico a veces requieren ajuste porque tengo más intensidad, y que también es importante que yo limite la ventana a la región de interés. Yo puedo empezar con una ventana grande en el Doppler color a veces para poder ubicar un vaso, por ejemplo, cuando estoy buscando la arteria uterina, pero una vez que la identifico, antes de utilizar el Doppler pulsado para el registro, lo que voy a hacer es limitar esa ventana a la zona de interés. También vamos a ajustar la ganancia para disminuir todo el ruido, todo el aliasing que se pueda generar. A veces el aliasing se genera ese fenómeno porque no le estoy dando información adecuada al equipo sobre la velocidad que maneje ese vaso, o a veces también porque no le estoy regulando bien la ganancia. Y también vamos a adecuar el filtro y el ángulo de insonación como vimos antes, con las mismas características que para el Doppler espectral. Entonces, la escala en general, como dijimos, lo estándar es que la veamos codificada de esa manera. Lo recomendable es no invertirlo a eso. Y fíjense cómo también nos puede dar este fenómeno de aliasing el tema de tener una ganancia muy baja o muy alta. Y con respecto al tamaño de la caja, como dijimos, puedo empezar con un box que sea grande para la identificación, pero después siempre tengo que achicar ese box. Entonces, en cuanto a los vasos en particular que vamos a evaluar.
vamos a hacer una evaluación de las arterias uterinas, ¿sí? Vamos a hacer un registro de onda con el Doppler espectral, como dijimos, de 4 a 10 ondas vamos a seleccionar. El volumen de muestra en general recomendado para lo que es el Doppler fetoplacentario es de 2 milímetros, con un ángulo menor a 30. Las arterias uterinas manejan velocidades elevadas, entonces eso es un buen dato para que ustedes las puedan diferenciar y darse cuenta si están en el vaso correcto y las puedan diferenciar de lo que son las arterias arcuatas. La velocidad es mayor de la arteria uterina, la velocidad como mínimo que maneja es entre 50 y 60 centímetros por segundo. Y el parámetro que utilizamos para la medición, el que a nosotros nos importa, es el IP medio de cada arteria, el IP medio que se calcula tomando el IP medio, el IP de cada arteria uterina, sumándolo y dividiéndolo por 2, ¿sí? Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar incluso después para calcular los percentilos y para saber si ese IP está dentro de percentilos normales para la edad gestacional. Entonces, las arterias uterinas, la técnica un poco va a depender del trimestre del embarazo en el que nos encontremos y de la vía de abordaje. Entonces, si hacemos una evaluación en el primer trimestre, podemos usar las dos vías. Podemos usar la vía transabdominal, que es la que usamos en general, o la vía transvaginal. En la vía transabdominal lo que vamos a hacer es obtener un corte sagital del útero, donde tenemos, como está en la imagen, que identificar entonces el canal cervical, ¿sí? Y el OSI, deberíamos ver en la misma imagen la vejiga, el útero y el canal cervical. Vamos a desplazarnos lateralmente hacia un lado y hacia el otro para que podamos identificar el plexo vascular paracervical. Ahí activamos el Doppler color, que lo podemos activar con un box grande, recuerden eso, y después achicarlo. Y en ese lugar es donde corregimos el ángulo y tomamos las mediciones. Esta es la onda característica, que ya la vamos a escribir un poquito mejor, de la arteria uterina en primer trimestre. Un vaso de alta resistencia, de alta velocidad, en donde tenemos mucha sístole, poca diástole y donde tenemos el notch diastólico. Y con respecto a la técnica transvaginal, vamos a colocar el transductor en el fondo de saco anterior y lo vamos a movilizar lateralmente hacia un lado y hacia otro para encontrar las dos arterias, y el resto de los pasos son los mismos. Acá recuerden lo que pusimos en cuanto a las velocidades, mayores a 60 para poder identificar y saber que estamos en el vaso correcto. En el segundo trimestre lo que vamos a visualizar ya no es la imagen que teníamos antes, sino que acá lo que deberíamos encontrar, vamos a colocarnos en el cuadrante lateral inferior del abdomen, en un plano parasagital también, de un lado y del otro, y lo que vamos a identificar es la arteria uterina en su cruce con la arteria ilíaca, y la medición la deberíamos tomar 1 centímetro después o 1 centímetro antes del cruce, también estaría bien, ¿sí? Y con respecto a la técnica transvaginal, lo mismo que escribimos antes. Ahí les puse en chiquitito cuál es la onda de la arteria ilíaca, porque a veces se van a encontrar con esa onda, y entonces eso les va a dar la pauta dónde están ubicados y de qué manera ustedes tienen que angular un poquito y mover el transductor para encontrar en realidad el cruce y la arteria uterina. Sí sepan que en el segundo trimestre, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos de la ecografía morfológica, que se podía hacer el screening para preeclampsia en el segundo trimestre? Lo que vamos a utilizar ahí son distintos puntos de corte para el IP medio de acuerdo a la vía que utilicemos, ¿sí? Si lo hacemos por vía transvaginal, el IP medio, el valor normal, digamos, nuestro punto de corte como máximo es 1.45 y para la vía transabdominal es 1.60. Si estamos sobre eso, quiere decir que estamos sobre el percentil 95 para el segundo trimestre. Entonces, un poquito la fisiología de las arterias uterinas. Cuando nosotros vemos estos registros, ¿sí? Cuando vemos el registro de lo que es un vaso arterial, vamos a ver reflejado en realidad en ese Doppler del vaso arterial lo que es el latido cardíaco, ¿sí? Entonces, latido cardíaco, y se va a reflejar en este pico que es la sístole, y después vamos a tener ningún pico, digamos, que es cuando tenemos el corazón relajado y llenándose, que es la parte de la diástole. Lo que relaciona el IP, es decir, el índice de pulsatilidad que ustedes van a medir, es justamente la sístole con la diástole, ¿sí? A través de todo el vaso. Entonces, cuando nosotros vemos las arterias uterinas en el primer trimestre, vemos que son vasos donde yo tengo mucha sístole y tengo poca diástole, y eso se debe principalmente a que son vasos que tienen una capa media bastante
gruesa al comienzo del embarazo y esa capa media se va debilitando y se va rompiendo a medida que se produce la implantación de la placenta mediante algo que se llama primera y segunda ola de invasión trofoblástica. Entonces, la primera ola de invasión trofoblástica se produce alrededor de semana 12, la segunda ola de invasión trofoblástica, en donde termina de eliminarse la capa media de estas arterias, se produce más o menos en semana 16. Entonces, estos vasos van a pasar o deberían pasar normalmente en un embarazo normal de vasos de alta resistencia, como lo ven en la primera imagen, a vasos de baja resistencia. Fíjense, esta es la maduración fisiológica que se debería producir en las arterias uterinas durante el embarazo, en donde tengo ya la relación, digamos, o la diferencia entre la sístole y la diástole no es tan pronunciada y tenemos una diástole más importante. Entonces, las arterias uterinas, lo que a mí me están reflejando cuando yo las evalúo es el compartimento materno y principalmente este proceso, el proceso de la invasión trofoblástica, es decir, de la implantación placentaria. Cuando algo falla en ese proceso, estos vasos van a conservar una alta resistencia y por eso me van a predisponer a una insuficiencia placentaria, a una restricción de crecimiento intrauterino o a una preeclampsia. Entonces, esto nos lleva a decir para qué nos sirve justamente el Doppler de las arterias uterinas. Y básicamente, y lo más importante, para dos cosas durante el embarazo. Para el screening de preeclampsia en el primer trimestre y en el segundo trimestre. En el segundo trimestre ya lo vimos, el primer trimestre se los voy a mostrar ahora. Y para el diagnóstico de la restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, yo no voy a seguir la restricción de crecimiento intrauterino con el IP de las arterias uterinas. No voy a decir si ese bebé está mejor o peor de su condición clínica por cómo estén las arterias uterinas. Simplemente me van a servir para hacer el diagnóstico, para que yo diga, este bebito es un pequeño constitucional o no, es un bebito que está enfermo porque tiene una restricción de crecimiento. Entonces, en cuanto al screening de preeclampsia de primer trimestre, lo hacemos mediante el cribado combinado de primer trimestre. ¿Por qué combinado? Porque combinamos factores de riesgo maternos con marcadores biofísicos como la presión arterial media y el IP medio de las arterias uterinas y con marcadores bioquímicos, ¿sí? Que son estos factores placentarios. Entonces, cuando yo combino estas tres cosas, voy a tener una tasa de detección de preeclampsia antes de las 34 semanas de un 90% y antes de las 37 semanas, que es lo que nosotros le llamamos preeclampsia tardía, de un 75%. Fíjense qué buena performance que tengo con este screening. Entonces, una vez que yo identifico a esta población en el primer trimestre, ahí a las pacientes que sean alto riesgo para preeclampsia, es a quienes, como decíamos el otro día, le vamos a dar la aspirina como intervención preventiva. Este es el informe que ustedes tienen en el ATN, este es el informe que ustedes ven, ¿sí? Entonces, lo importante, y que acá se los resalté, es lo que uno hace cuando nosotros completamos y usamos el software de la Fetal Medicine, lo que se produce ahí en cuanto a lo que es la parte bioquímica y el IP de las arterias uterinas, es que el software transforma eso en otras unidades, que son los MOMS, los múltiplos de la media. ¿Y qué significa eso? Eso significa que me está transformando los valores crudos que yo tengo, ¿sí? Del Doppler y de la bioquímica, en valores que se adaptan específicamente a esa paciente. Es decir, un IP medio de arterias uterinas de 0,93 no es lo mismo para una paciente que pese 57 kilos que para una que pese 80. Y eso a mí me lo va a expresar el múltiplo de la media. Por eso es que este riesgo es específico para cada paciente y que es importante que yo corrobore que esté manejando este tipo de unidades. Y en esta otra parte, que es la del riesgo para el asesoramiento, es donde vamos a ver y donde vamos a obtener el número, es decir, la probabilidad. El punto de corte que utilizamos entonces para definir alto riesgo o bajo riesgo para preeclampsia y restricción de crecimiento en primer trimestre es 1 en 150. Bien, para lo otro que dijimos entonces es para la restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, en este caso yo tengo que diferenciar tres entidades. Por un lado, lo que es un pequeño paredad gestacional constitucional.
Es decir, un bebito que está chiquito, pero que es completamente sano, de una restricción de crecimiento intrauterino. Es decir, un bebé que no está alcanzando su potencial de crecimiento. Y que eso puede ser por dos cosas. Puede ser porque el bebé en sí esté enfermo, por ejemplo, y tenga un síndrome genético, ese es el RCIO intrínseco o enfermo, o una infección, o simplemente porque esa placenta esté insuficiente. Y en ese caso es donde a mí me va a servir el Doppler fetoplacentario. Y voy a tener que hacer una distinción en este diagnóstico. Voy a tener que distinguir entre el RCIO precoz y el RCIO tardío. El RCIO precoz es aquel en el que descarté que no se trate de un RCIO intrínseco o enfermo, es decir, descarté anomalías congénitas. Esta es hasta la semana 32 y yo tengo una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado menor al percentil 3. O tengo una circunferencia abdominal y un peso fetal estimado menor al percentil 10, pero con un IP medio de arterias uterinas mayor al percentil 95 o un IP de arteria umbilical mayor al percentil 95. El RCIO tardío es aquel que se va a dar después de la semana 32, también con una circunferencia abdominal o un peso fetal estimado menor al percentil 3, o dos de los siguientes. Circunferencia abdominal, peso fetal estimado menor al percentil 10, con alteración del Doppler. El IP medio de arterias uterinas por encima del 95, o el IP de arteria umbilical por encima del percentil 95, o el índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5. Entonces, para eso es para lo que me sirve, en donde yo aplico el Doppler de arterias uterinas. Con respecto a lo que es el Doppler de la arteria umbilical, las mediciones las tengo que hacer en asa libre de cordón, ¿sí? Cuando más cerca estoy de la vejiga, mayor es la resistencia que me va a dar esa arteria umbilical. Cuanto más me alejo y más cerca estoy de la placenta, menor es esa resistencia, ¿sí? Entonces, lo mejor es que yo lo tome en una asa libre de cordón. Y siempre que yo no pueda hacer eso o tenga por algún motivo hacer una excepción, por ejemplo, en un embarazo gemelar, monocorial, monoamniótico, en donde me cueste distinguir los cordones de un feto y de otro, entonces ahí sí lo tomaré cerca de la vejiga, pero en ese caso tengo que utilizar rangos de referencia apropiados para ese sitio de medición. Con respecto a la arteria umbilical única, sí tengo que saber que en ese caso, al tener dos vasos del cordón, estos tienen mayor diámetro y voy a obtener en general una resistencia un poco menor que en un feto que tenga 3 vasos en el cordón. Entonces, ¿para qué me sirve el Doppler de la arteria umbilical? Bueno, el Doppler de la arteria umbilical me está evaluando, así como las arterias uterinas me evaluaban el compartimento materno, este me evalúa el compartimento fetal de la placenta, ¿sí? Me está hablando de la suficiencia vascular placentaria. Entonces, cuando yo tengo una placenta normal o tengo una placenta que tiene un compromiso en su estructura, porque tiene microtrombos, porque tiene inflamación, porque tiene vasos sanguíneos que no están funcionando, que tienen una capa media en la que falló la segunda ola de invasión trofoblástica, pero ese compromiso es menor a un 30%, yo voy a tener un índice de pulsatilidad y una velocidad de onda arteria umbilical completamente normal. Ahora, cuando ese compromiso sobrepasa el 30% de la placenta, entonces eso ya se va a ver reflejado en el Doppler de la arteria umbilical, que entonces, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar con una diferencia más marcada entre lo que es la sístole y la diástole del vaso, ¿sí? Tengo más resistencia, por lo tanto tengo menos diástole y me va a elevar el índice de pulsatilidad, o va a llegar entonces, cuando tenga un compromiso mayor al 60%, a mostrarme un flujo diastólico ausente o un flujo diastólico reverso. Yo les voy a explicar eso un poquito más adelante. Entonces, ¿para qué me va a servir la arteria umbilical? Bueno, la vimos en los cuadritos anteriores, que me sirve también para hacer un diagnóstico de restricción de crecimiento de origen placentario, pero esta sí me sirve a mí para el seguimiento y la conducta. De acuerdo al comportamiento de este Doppler, yo le voy a decir a esa mamá, bueno, vamos a hacer un control en una semana, o vamos a hacer un control en 2 semanas, o en 48 horas máximo tenemos que sacar a este bebé. Entonces, ¿qué pasa en el RCIO precoz, que es donde más me sirve la arteria umbilical, y por qué más me sirve ahí? En el RCIO precoz, como ustedes lo vieron, tengo un defecto en la invasión trofoblástica, es decir, hay un defecto de implantación, algo sale mal en ese proceso. Entonces yo voy a tener una alteración de la perfusión, va a haber vasos que van a conservar su capa media, ¿sí? Que van a tener una resistencia más elevada, entonces voy a contar con menos vasos sanguíneos, va a llegar menos
menos sangre y menos oxígeno al feto y lo voy a ver reflejado en estos cambios. En general, en el RCIU precoz, estos cambios suceden de manera progresiva y en esta secuencia, ¿sí? Estos bebitos, para decirlo de alguna manera, se la bancan más porque como es en realidad una anoxia, una lesión crónica la que están teniendo ya desde etapas tempranas del embarazo, es como que pueden adaptarse. Entonces, siguen estos cambios escalonados en el Doppler, que son en los que nosotros nos basaremos para decir cada cuánto haremos el seguimiento o si lo sacamos o no. Y todo será poner en la balanza de acuerdo a la edad gestacional. Si yo tengo un bebé con 28 semanas y que recién está pesando 1 kilo y tengo alterado solamente el Doppler de la arteria umbilical ante la restricción de crecimiento, y bueno, esperaré un poco a la secuencia escalonada a que se alteren los otros Dopplers, ¿sí? El último Doppler que se va a alterar es el ductus venoso y recién ahí entonces lo sacaré un poquito más adelante para poder ganar un poco de madurez y de peso. Ahora, si yo ya tengo un feto que está madurado, que tiene 33 semanas, que tiene 1,3 kg, bueno, en ese caso entonces tengo alteración de la arteria umbilical y bueno, voy pensando en sacarlo. Bien, con respecto al Doppler de la arteria cerebral media, lo que vamos a hacer es un corte axial del cerebro en donde podamos identificar el polígono de Willis, donde podamos ver los tálamos también, las alas del efenoides. El volumen de muestra lo vamos a colocar en el tercio proximal del vaso, ¿sí? Eso es lo correcto, y si ustedes pueden tomarlo de esta manera, ¿sí? Con esta magnificación a nivel del vaso, siempre es mejor porque pueden ser más precisos en dónde poner el volumen de muestra. El ángulo en este caso, y por lo que hablábamos de las velocidades absolutas, es cuanto más estricto tengo que ser yo con el ángulo, y en la arteria cerebral media voy a tratar de llevarlo a 0 lo máximo que pueda, y si no, tratar de que sea menor a 15. También lo que tengo que saber que es un vaso muy sensible, entonces tengo que evitar la presión excesiva sobre la cabecita del feto, porque eso me puede dar velocidades más elevadas. Y por otro lado, vamos a considerar al punto más alto de la onda, ¿sí? Como el pico de velocidad sistólica, ahí lo vamos a ver un poquito mejor, y vamos a calcular el IP, el índice de pulsatilidad, mediante un trazado automático. En caso de que no se pueda, también se considera aceptable en la arteria cerebral media el trazado manual. Lo que sí, en los últimos estudios se vio que la reproducibilidad que tiene esto, ¿sí? Entre distintos observadores o incluso entre nosotros mismos cuando tomamos distintas mediciones, es moderada. Entonces, en general tenemos que tomar múltiples mediciones y lo que es más importante acá, tenemos que prestar atención al contexto clínico, chicos. Nosotros no podemos informar una arteria cerebral media en un percentil 1 que me diga que ese feto está vasodilatando, lo cual no es gratis para un feto cuando está vasodilatando. Sí, tenemos un crecimiento que está totalmente normal, y si los otros parámetros del Doppler están normales y el líquido amniótico está normal, evidentemente hay algo de mi medición y de mi registro que es lo que está mal y yo estoy dando información errada, y si el obstetra del otro lado no sabe y recibe eso, va a sacar ese bebé y quizás va a sacar un bebé prematuro. Entonces, con respecto al Doppler de la arteria cerebral media, lo que me muestra es la redistribución circulatoria en respuesta a la hipoxia. Es decir, yo tengo hipoxia en el feto, entonces, ¿qué va a hacer? Va a privilegiar a los órganos nobles y vamos a pasar de lo que es una arteria cerebral media, un vaso de alta resistencia, al revés de lo que es la arteria umbilical, digamos, a uno de baja resistencia, ¿sí? Entonces, cuanto menos disponibilidad de oxígeno tenga yo, más vasodilatación vamos a ver en la arteria cerebral media. Y fíjense cómo entonces disminuye la diferencia entre sístole y diástole cuando yo tengo vasodilatación, es decir, una baja resistencia, y vamos a tener, por lo tanto, un bajo IP. Entonces, ¿para qué me sirve la arteria cerebral media? Para la restricción de crecimiento intrauterino, no para el diagnóstico, como vieron en los cuadritos anteriores, no estaba en cuanto a diagnóstico, pero sí para seguimiento, y para el diagnóstico y el seguimiento de la anemia fetal. Entonces, en la restricción de crecimiento intrauterino, ¿en cuál me va a servir principalmente? La arteria umbilical en la precoz. En cambio, la arteria cerebral media en la tardía, ¿sí? En la restricción de crecimiento tardío. ¿Por qué? Porque acá la fisiopatología es distinta. Acá no hay un problema con la invasión trofoblástica, con la implantación placentaria.
Acá en realidad pasa algo un poquito más adelante en el embarazo que hace que yo tenga disminuido no la cantidad de sangre que le llega a ese feto, sino que tenga alterada la difusión. Es decir, voy a tener vellosidades que están inflamadas o voy a tener un estrés oxidativo a nivel del endotelio. Entonces va a haber un menor intercambio. A ese bebé le va a llegar una cantidad de sangre normal, pero con menos oxígeno. Entonces, eso lo vamos a ver reflejado por una adaptación de ese feto, en donde tiene que mandarle oxígeno a los órganos nobles y entonces me va a producir una vasodilatación cerebral. En cuanto a la anemia fetal, la voy a medir por el pico de velocidad sistólica. Y lo ideal es medirlo de esta manera, ¿sí? Agarrar la onda, es decir, el pico más alto y medirlo a ese nivel. Por eso también es importante que yo tenga un buen registro y un registro regular, no irregular a nivel de este vaso. Se prefiere esto antes que lo que me dice el trazado manual cuando yo calculo el IP, el índice de pulsatilidad. Cuando ustedes quieren evaluar anemia fetal, lo que van a hacer es medir este pico de velocidad sistólica. Vamos a ir a la calculadora, tenemos 2 calculadoras disponibles, en la cual vamos a calcular todos los percentilos, tanto de peso como del Doppler. Por un lado, la de Barcelona, que está buena porque es en español y eso facilita mucho, y por otro lado, la de la fetal. Entonces, lo que van a hacer es ir a la sección de anemia, a la predicción de anemia, van a ingresar en ambas lo que es la edad gestacional y el pico de velocidad sistólica. Y ahí lo que les van a decir es, fíjense que también les van a dar la información en MOMS, ¿sí? Les va a dar la información en MOMS y en la fetal no solo les va a dar la información en MOMS, sino que les va a dar la hemoglobina que se estima, es un poco más completa la de la fetal, sobre todo cuando uno está pensando en hacer una transfusión, esta información la necesitamos, y dentro de la curva en qué percentil está ubicada. Fíjense que acá incluso te pone en rojo cuál es la zona a partir de la cual un feto anémico puede empezar a ponerse hidrópico. Lo que sí, esto del pico sistólico de la arteria cerebral media es un buen predictor para anemia moderada severa principalmente. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy con una anemia leve, puede ser que si yo le mido la hemoglobina a ese feto, eso sea un falso positivo y la hemoglobina esté totalmente normal. Entonces, en realidad no es un buen predictor para lo que es anemia leve, pero sí para los casos de moderada severa, que son en sí los casos que necesitan transfusión. Entonces, en el caso de anemia leve, que yo esté siguiendo un bebito que tenga una infección, bueno, tendré que hacer varias mediciones y varias mediciones en el tiempo para ver si le creo que estamos ante una anemia leve o en realidad no. Bueno, y acá viene algo que es muy importante, que es el índice cerebro-placentario. Entonces, con Sol estamos haciendo un trabajo sobre el índice cerebro-placentario y la relación con lo que son las lesiones cerebrales o los problemas. También hay muchos trabajos que hablan de que es un buen predictor de lo que es el neurodesarrollo, las alteraciones de neurodesarrollo, incluso hasta los 2 años de vida. El índice cerebro-placentario lo que me hace, como el nombre lo dice, es relacionar estos 2 parámetros. La arteria cerebral media por un lado y la arteria umbilical por el otro. ¿Y en qué momento? En el momento en que estas 2 todavía no se han alterado, no me muestran a mí alguna alteración, pero que sí tengo un compromiso a nivel de la placenta. ¿Se acuerdan que decíamos que si yo tengo un compromiso placentario menor al 30%, la arteria umbilical todavía no se va a ver reflejado en la arteria umbilical, es decir, no se va a alterar, y la arteria cerebral media tampoco? Bueno, este parámetro sería un indicador temprano cuando yo tengo un compromiso a nivel placentario que es todavía pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y cuando ahora, para que vean un poquito mejor el tema de lo que es sístole, diástole y resistencia. Acá en la arteria umbilical nosotros dijimos entonces que cuando hacemos el trazado de un vaso arterial, lo que vemos es el latido cardíaco, en realidad el ciclo cardíaco reflejado en ese vaso, ¿sí? La sístole con el impulso al latido cardíaco y la diástole en donde tenemos la relajación cardíaca, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un vaso que tiene un calibre normal, en realidad
vamos a ver que esos hematíes van a pasar en ese vaso totalmente normal, sin ningún problema, durante la sístole, durante la diástole. Entonces en la sístole pasarán más rápido, ¿sí? Que es esta onda que vemos acá, y en la diástole estarán un poco más relajados. Ahora, si yo tengo un vaso que se va estrechando cada vez más y va disminuyendo entonces su calibre, bueno, entonces en ese caso la diástole deberá ser más fuerte, digamos, para poder empujar a esos hematíes a través del vaso, y entonces lo voy a ver reflejado, y en realidad en la diástole voy a tener menos hematíes que me pasen por este sector estrecho, y entonces por eso voy a tener menos diástole. Y entonces esta diferencia se va a hacer más pronunciada. Hasta llegar a un punto en que voy a tener una estrechez tal en ese vaso que en realidad cuando yo tenga una diástole, cuando tenga la sístole, el impulso cardíaco va a empujar a los hematíes a través de ese vaso, pero en la diástole algunos incluso se van a volver hacia atrás. Eso es lo que es el flujo reverso diastólico, o que directamente no van a poder moverse, pasar a través de ese vaso porque está demasiado estrecho, y eso es lo que es el flujo diastólico ausente. Pero bueno, en el medio, antes de llegar a todos esos cambios, yo tengo un estadio en el cual no voy a ver reflejado a la alteración placentaria en ninguno de estos dos, y lo voy a ver reflejado en el índice cerebroplacentario, que entonces va a estar disminuido. Se considera patológico cuando lo tenemos por debajo del percentil 5. Entonces, ¿en qué lo usamos? Principalmente para identificar una insuficiencia vascular, una insuficiencia placentaria leve, ¿sí? En la restricción de crecimiento intrauterino tardío. Recuerden que en la temprana yo tengo importante afectación placentaria, entonces voy a ir viendo cambios escalonados y más importantes en el Doppler, pero en el tardío no siempre voy a tener cambios tan pronunciados en el Doppler. Y lo que es el ductus venoso lo vamos a identificar en la unión de la vena umbilical y la porción izquierda de la vena cava inferior. Lo podemos tomar en estos dos cortes, en un corte sagital medio o en un corte transversal. Eso es el que tengan mejor entrenamiento ustedes, el que les quede mejor. El ductus venoso maneja flujos de alta velocidad, entonces en general lo voy a identificar por el aliasing que yo voy a ver en ese sector donde está el ductus venoso. El volumen de muestra tiene que ser un poquitito más chico porque es un vaso muy chiquitito para que no esté contaminado en realidad con la circulación de las hepáticas. Entonces voy a usar un volumen de muestra de 1.5, de 1, según el trimestre en el que me maneje. Y con respecto a lo que es la onda, la velocidad de onda del ductus, vamos a ver una onda trifásica, que es esa que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? En general, así como los flujos arteriales reflejan lo que es el ciclo cardíaco, los flujos venosos no, y por eso cuando nosotros, por ejemplo, tomamos la vena umbilical, vamos a ver un registro en donde no tenemos picos y que en realidad es un registro que tiene una sola onda, pero sí hay excepciones que son los flujos venosos que están muy cercanos al corazón, como es el ductus venoso, en donde entonces sí se va a reflejar el ciclo cardíaco y por eso vamos a obtener esta onda trifásica. Entonces, lo que a mí me muestra el ductus es la adaptación cardíaca a la hipoxia, es el último parámetro del Doppler fetal que se afecta, es un predictor de mortalidad perinatal, ¿sí? El ductus venoso, la alteración del ductus venoso me está diciendo que yo tengo que finalizar ese embarazo porque el riesgo de muerte intraútero en las próximas 48 horas es muy alto, ¿sí? Y estas son las alteraciones que tiene el ductus venoso también secuenciales, como son el aumento del índice de pulsatilidad, la ausencia de flujo diastólico y, por otro lado, la ausencia de onda A, que es la contracción auricular, lo que se refleja, o la onda A reversa. ¿Y para qué me va a servir el ductus venoso? Bueno, para dos cosas. Por un lado, para el screening de las anomalías cromosómicas, defectos cardíacos y muerte fetal. Y por otro lado, para la restricción de crecimiento intrauterino precoz. Principalmente para la restricción de crecimiento intrauterino precoz, ¿por qué? Porque es en esa en la que yo voy a esperar la alteración de los distintos parámetros del Doppler, porque en esa yo tengo una edad gestacional menor. En la restricción de crecimiento intrauterino tardía, yo ya tengo una edad gestacional más avanzada. Recuerden que en general se da con alteraciones del Doppler que a veces no son tan importantes. Entonces, principalmente me va a servir en la precoz y
en cuanto al screening, en el cribado combinado del primer trimestre, yo voy a medir el ductus venoso, en donde lo que me interesa no es en sí el IP, sino la morfología de onda, es decir, si la onda A está presente y está normal o si la onda A está reversa. Una onda A reversa en el primer trimestre me modifica el riesgo para cromosomopatías, para anomalías cromosómicas, también para cardiopatías congénitas, entonces yo tengo que recomendarle a esa paciente que se haga un estudio cardíaco extendido en semana 20 y también aumenta el riesgo de muerte fetal, es decir, de que ese embarazo se detenga en el primer trimestre. Y dos palabritas sobre qué es, sobre la ecografía tocoginecológica o obstétrica que nos piden, es decir, la ecografía de tercer trimestre. En esa ecografía uno valora todas estas cosas, el bienestar fetal que ya lo vimos, que se evalúa mediante el Doppler, vamos a evaluar el crecimiento, la placenta y el líquido amniótico, la anatomía de nuevo y algunas cositas en particular, y la posición y la presentación fetal. Entonces, ¿qué preguntas nosotros nos tenemos que hacer en esta ecografía? Cuando nosotros la hacemos, terminamos de hacer la ecografía, bien. ¿Está indicada la finalización del embarazo en este caso? ¿Sí o no? ¿Está indicado madurar? Es decir, tenemos que madurar los pulmones del bebé o ¿cuándo debemos citar de nuevo a la paciente? Es decir, ¿cuándo vamos a hacer el seguimiento? La ecografía de crecimiento, el momento ideal, y ya hay un montón de investigaciones al respecto, no es en semana 32, como están acostumbrados a pedirla, es en semana 36, ¿sí? No aumenta el cribado, no aumenta el éxito del cribado de RCIU tardío hacer una ecografía de crecimiento en semana 32. En realidad, los últimos estudios dicen que en cuanto a lo que es evaluar crecimiento fetal, es lo mismo que no hacerla. Estamos hablando de cribado, por lo tanto, de poblaciones de bajo riesgo. Si yo tengo una población de alto riesgo, es decir, una paciente con alto riesgo de preeclampsia y restricción de crecimiento en primer trimestre, bueno, sí, por supuesto, a esa paciente le tengo que hacer un seguimiento seriado del crecimiento, que será en semana 28, 32 y 36. Pero en lo que es población general, el mejor momento es semana 36. Cuanto más cerca del evento estoy, y que en realidad las restricciones de crecimiento tardíos se dan más cerca de semana 35-36, mejor voy a hacer yo para poder detectarlo. Entonces, con respecto al crecimiento, dos palabritas. El tamaño y la proporción, ¿cómo la voy a ver? Con las biometrías. Las biometrías, circunferencia cefálica y diámetro biparietal, abdominal y el fémur. Todo eso se combina mediante una fórmula que es la de Hadlock, que está incluida en todos los equipos, para calcular el peso fetal estimado. Para que yo le pueda creer a esta biometría, y se acuerdan que dijimos mirar cada parámetro por separado y percentilarlo, tengo que tener dos cosas principales. Por un lado, una edad gestacional cierta y por el otro lado, manejarme con tablas de referencia acorde a la edad gestacional. Y voy a mirar, aparte de cada biometría por separado, la velocidad del crecimiento. ¿Por qué cada biometría por separado? Porque no es lo mismo que yo tenga un feto que es todo pequeño, que yo tenga un feto con una longitud femoral por debajo del percentil 3 y el resto de las biometrías normales, ¿no? Ahí tengo que empezar a pensar si estoy en tercer trimestre, por ejemplo, en una condroplasia. Entonces, la velocidad de crecimiento es un proceso dinámico, entonces yo tengo que ver el comportamiento, es decir, trazar esta curva de crecimiento en el tiempo. Es lo único que a mí me va a decir cómo está ese crecimiento. Y eso me va a permitir a mí clasificar al feto en tres grupos. Por un lado, adecuado para edad gestacional, el que esté entre percentil 10 y 90, pequeño para edad gestacional, el que esté menor al percentil 10, y ahí harán su distinción, como ahora ya saben, mediante el Doppler, si es una restricción placentaria o si es un PEG o constitucional, o si es un bebito que en realidad es una restricción intrínseca porque está enfermo, y el otro grupo es el grande para edad gestacional, que es aquel que está por encima del percentil 90. Con respecto a lo que es placenta y líquido amniótico, la posición placentaria en este caso es importante porque define en este trimestre la vía del parto. Si tengo una placenta baja, menos de 2 centímetros del canal cervical interno, esa paciente no puede ir a un parto normal, por ejemplo. La estructura y el grado placentario, bien, como parámetro aislado no me sirve de nada. Si yo tengo un grado placentario 3 y todos los otros parámetros de crecimiento y bienestar fetal están normales, nada, un hallazgo. Ahora bien, si lo interpreto dentro de un contexto, y bueno, en general se me va a presentar una placenta envejecida o grado 3 en un bebito que probablemente tenga una insuficiencia placentaria. Con respecto al líquido, como dijimos el otro día, se puede medir el índice de líquido amniótico o el bolsillo vertical máximo, y entonces ahí
lo clasificaré en un oligoamnios y buscaré sus causas. Si tengo un bolsillo vertical máximo por debajo del percentil de 2 centímetros o un hila por debajo del percentil 5, en un polidramnios leve, si el bolsillo vertical máximo está entre 8 y 11, en uno moderado si está entre 12 y 15, o en uno severo si es mayor a 15. Y esto es importante también que lo sepan, porque si yo tengo una paciente en semana 32 y estoy viendo un polidramnio severo, es raro que yo tenga un polidramnio tan importante si simplemente esa paciente es diabética y ese bebito está grande y por eso orina más y tengo más líquido. Entonces, en realidad, tendré que ir a mirar el estómago y que no vaya a ser cosa que tenga, en realidad, una atresia esofágica, que en realidad se empiezan a mostrar a fines de segundo trimestre o en tercer trimestre. Y con respecto a la anatomía, tengo que mirar la anatomía en la ecografía obstétrica. No importa que ya se haya hecho una ecografía morfológica, que ya hayamos tenido un cribado de primer trimestre, hay malformaciones que son evolutivas y que van a aparecer en tercer trimestre. Una infección la mamá se la puede agarrar en tercer trimestre y entonces darnos todas esas alteraciones a nivel cerebral. Una hemorragia intracraneal puede ocurrir en tercer trimestre también. Los quistes abdominales o los tumores se presentan en tercer trimestre, las obstrucciones intestinales también. Y por otro lado, lo que es la patología funcional cardíaca. Entonces, como ya ustedes saben ahora, tienen que hacer todo el screening cardíaco. No hace falta, por supuesto, que repitamos todos los cortes que en la ecografía morfológica, pero sí miro las 4 cámaras y por lo menos los 3 vasos y veo que no hay una simetría de cavidades dadas por una constricción del ductus arterioso. Entonces, tengo que seguir mirando la anatomía, aunque ya esté en tercer trimestre. Y este checklist que les dejo acá para el Doppler, ¿sí? En donde lo que vamos a hacer primero es identificar el vaso, es decir, me pongo en el corte y en el lugar donde tengo que estar, activo entonces el Doppler color y acuérdense que la intensidad es bastante alta, entonces verifico mi índice térmico en la pantalla, menor a 1, optimizo el PRF para no ver aliasing, ¿sí? Y estar dándole al equipo la información correcta y la ganancia color también. Veo estar en un buen ángulo, es decir, lo más cercano posible a 0, y si puse una caja grande como para empezar, disminuyo el tamaño del box. Ahí puedo magnificar y recién ahí voy a activar mi Doppler espectral. Vuelvo a corregir el ángulo para el Doppler espectral si es necesario. Me fijo que el volumen de muestra sea el adecuado. En general usamos 2 milímetros como volumen de muestra, salvo excepciones. La velocidad de barrido de mi onda que tiene que estar entre 4 y 10 ondas. Vuelvo a ajustar el PRF en el mismo momento que voy viendo mi trazado espectral para que se adapte al 75% de la pantalla. Ajusto la línea de base. Trato de que el espectro, no invertir el espectro, así como no invertir el Doppler color tampoco, como dijimos, ajustamos la ganancia y entonces ahí podremos medir adecuadamente. Hacer todo esto para tener un buen registro del Doppler y conocer el contexto clínico en el que nos manejamos son requisitos indispensables para que nosotros podamos tomar un buen registro, tomar mediciones correctas y por lo tanto guiar, ¿sí? Porque nosotros acá estamos guiando justamente conductas que sean acertadas. Gracias. Son las 9, duró bastante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Vale? Mira, sí, hay que recitarla a la paciente. Incluso muchas de las guías lo que dicen es que cuando uno tiene una restricción tardía, por ejemplo, con una vasodilatación cerebral, como es tan sensible el Doppler de la cerebral media, en realidad para hacer un diagnóstico correcto uno debería volver a chequearlo y confirmarlo 12 horas después.
Y eso te permite hacer un diagnóstico correcto. O sea que si vos no podés tomar la medición correcta y volvés a citar a la paciente, estás acertado ahí. ¿Sí? Es mejor que vos hagas eso antes que, como decíamos, decir que tenemos una vasodilatación cuando en realidad no la tenemos. A las 12 horas, sí, la mayoría dicen repetir a las 12 o 24 horas máximo, pero a las 12 horas más o menos. Si la citas de un día para el otro, yo creo que está bien. ¿No? Chao chicos, nos vemos.